Bienvenidos a la primera entrega de Lecturas de Incienso. No vamos a leer las cenizas del incienso, no voy a leer las cenizas del incienso, pero a través de estos videos se me ocurrió hoy hacer unas lecturas mientras quemamos incienso. Así que vamos a arrancar, mientras les voy contando. Hace un tiempo estoy pensando hacer una columna desde la antropología, desde el pensamiento antropológico, de lo que yo entiendo por antropología y un poco de filosofía, sobre todo lo que tiene que ver, pensar las relaciones de parentesco, las relaciones de amor, el amor, las relaciones de pareja, la identidad sexual, la identidad de género, temas que hoy en día están súper presentes y hay mucho debate sobre esos. Bueno, quería armar una columna dando una perspectiva más antropológica y pensar un poco algunos de estos tópicos y repensarnos. Entonces, bueno, para eso hay que estudiar, hay que volver a estudiar. Y salí a buscar algunos libros y dentro de esos libros, los que encontré, la idea es poder ir leyéndolos en este espacio para que podamos compartir esas lecturas, me puedas estar diciendo ahí qué te parecen, si querés agregar, sugerir algo, ojalá que te sirvan también para ir pensando. Así que sin mucho más, vamos a arrancar con el primer libro de lectura de incienso. Y bueno, también hago esto porque en estos tiempos que por ahí es complicado verse y que con los amigos, entonces me gustaría que de alguna forma esta dinámica podamos encontrarnos en esta reflexión. Y hoy voy a empezar a leerles este libro que es La pareja y su historia. Justamente espero que vaya contando la perspectiva de distintas sociedades y distintos momentos, cómo se percibían las parejas y las relaciones de pareja. Vieron que ahora parece que la pareja entre un hombre y una mujer está como súper institucionalizado. Aparentemente es como algo natural, y como dice nuestro gran gurú, o mi gran gurú en temas filosóficos, Darío Stanriver, todo lo que aparente muy natural hay que sospecharle. En la antropología lo llamamos de construir. En la antropología nada es natural. Desde que el hombre vive en sociedad, todo es cultura, todo es una construcción. Como en tal caso, la naturaleza del ser humano es la cultura. Hasta esas formas más naturales vamos a ir viendo seguramente en la lectura de este texto, como todo eso tan natural que es una relación entre un hombre y una mujer de pareja, seguramente en distintos momentos, en distintas sociedades, significaban otras cosas. Así que bueno, sin más, vamos a La pareja y su historia, que tiene en la tapa un cuadro del matrimonio Andolfini, que es un cuadro hermoso, y es Eric Smadja. La verdad que no lo conozco este autor, vamos a ver qué nos dice. A modo de introducción, la pareja y su historia plantea dos preguntas y se esfuerza por responderlas. ¿Qué es una pareja y cuál es su historia? Numerosos autores, poetas, novelistas, filósofos, ensayistas, científicos, especialistas de campos diversos han explorado esta realidad compleja y heterogénea que es la pareja humana, heterosexual, pero también homosexual. A menudo circunscribieron su investigación y su discurso a uno o varios aspectos de la pareja, asociándola al amor, sus matices y sus inevitables vicisitudes, a sus componentes, procesos y producciones psíquicos, a su vida sexual, sus principios y sus disfuncionalidades, a la institución del matrimonio, su historia, sus reglas, sus representaciones y sus prácticas culturalmente variables, a la unidad de reproducción biológica y social, a la unidad de cría y educación de los hijos, la pareja parental, pero también a la unidad de cooperación económica y social fundada en la división sexual de tareas comunes, a la historia, a los cambios y a las características sociológicas de las parejas contemporáneas, aspectos jurídicos que confieren estatus, derechos y obligaciones en determinadas formas de uniones conyugales, maritales y no maritales, heterosexuales y homosexuales. Estas múltiples contribuciones indudablemente han enriquecido nuestro conocimiento de la pareja humana. Sin embargo, ha sido en un modo sectorial que nos privó de una representación unificada tan necesaria hoy en día. Más aún cuando escuchamos hablar muy frecuentemente y sin causas claramente identificables de parejas en crisis,
de crisis de la pareja contemporánea, como también hablamos de sociedad occidental en crisis, ambas inevitablemente solidarias. En efecto, nuestro saber actual, aunque considerablemente extendido y diversificado, está por esa misma razón correlativamente parcelado. Ahora bien, la pareja tal como la consideramos en el presente, obra es una realidad viviente, humana, necesariamente compleja por ser heterogénea e integrar como cualquier otra realidad humana varios órdenes de realidad e inscribe en el entrecruzamiento de diversas historias. Precisemos que trataremos de las parejas heterosexuales y que presentaremos, sin embargo, algunas indicaciones de orden sociológico sobre las parejas homosexuales contemporáneas. Así también evocaremos las dimensiones corporal, sexual, psíquica y sociocultural que se despliegan en una temporalidad intrincada, siguiendo las modalidades a definir. Intentaremos volver más abordables las articulaciones en su globalidad de esta realidad conyugal tan enigmática. Para ello, emprenderemos necesariamente una búsqueda pluri e interdisciplinaria que conjugue los abordajes histórico, antropológico, sociológico y psicoanalítico, que nos conducirán, o al menos eso esperamos, a una mejor inteligibilidad de valor heurístico patente. Además, cada uno de ellos asociaría puntos de vista de autores diferentes. En esto llevaremos a cabo el mismo procedimiento que habíamos iniciado en nuestro primer libro sobre la risa y que dio pruebas de ser científicamente fecundo. Ya lo habíamos retomado en nuestro anterior trabajo que trataba de un enfoque histórico y epistemológico de las relaciones entre el psicoanálisis y la antropología a partir del complejo de Edipo y que ya interrogaba las condiciones favorables a la realización de una búsqueda pluri e interdisciplinaria. En este punto, es fácil para nosotros situarnos en una afiliación imaginaria y espiritual compuesta por diferentes autores, entre los cuales se encuentran Freud, Marcel Mauss, Geza Roinger, Giorgio de Verus, Norbert Elias y más recientemente Edgar Morin. Recordemos que Mauss definía ya todo hecho social como total, por integrar componentes múltiples e interdependientes, cuyo descubrimiento lo volvía inteligible. Histórico, económico, político, ideológico, tecnológico, ecológico y en relación con el parentesco, por ejemplo. Por lo demás, preconizaba una exploración del hombre total en sus dimensiones histórica, sociocultural, corporal y psíquica, aunque ésta dependiera de una investigación psicológica y no psicoanalítica ante la cual expresó reticencias fundadas en un desconocimiento mayor. Compartimos la perspectiva de exploración del hombre total con la implementación de nuestros métodos y conocimientos científicos contemporáneos con una sólida reflexión epistemológica que nos proporcione las condiciones favorables para una investigación pluri e interdisciplinaria. Pero la pareja se inscribe también, ya lo hemos dicho, en el entrecruzamiento de varias historias que nos proponemos relatar: sociocultural, epistemológica, natural, en fin, terapéutica. Así pues, la pareja y su historia seguirá el recorte narrativo de varias historias seleccionadas y tratadas desde un enfoque pluri e interdisciplinario que nos permitirá confrontar los discursos especializados, identificar algunas convergencias, divergencias y complementariedades que contribuyen a estructurar el esbozo de una representación general, pero irreductiblemente heterogénea. La historia, la organización social de toda sociedad, sus diversas relaciones sociales, los múltiples sistemas simbólicos que elabora y produce, las modalidades de su autoconservación, de su producción y de su reproducción, recubren y estructuran esta realidad humana que es la pareja. Por ello, primero hemos elegido en el capítulo 1 identificar su entorno histórico y sociocultural. En el capítulo 2 intentamos recorrer algunas etapas de la génesis de la construcción de este nuevo objeto epistemológico, objeto de conocimiento y de tratamiento psicoanalítico. En el capítulo 3, que aborda los componentes psíquicos fundamentales de la pareja, es exclusivamente psicoanalítico. El capítulo 4 relata entonces esta historia natural, entre comillas, destapando algunos platos fuertes elogiados por sus caracteres crítico, mutativo y madurativo. Ahí confrontamos varios abordajes antropológicos, sociológicos y psicoanalíticos
lo cual se asocia necesariamente al punto de vista de un sexólogo en referencia a la vida sexual de la pareja y de la pareja de edad. En este punto se actualiza más claramente nuestro procedimiento pluri e interdisciplinario que intenta articular con coherencia los discursos especializados de autores con concepciones singulares formuladas acerca de aspectos bien delimitados. Los lectores tomarán conciencia de la heterogeneidad radical de algunos puntos de vista que remiten a órdenes de realidad tan diferentes y tan conflictivos que organizan toda realidad humana. De este modo intentarán unificarla. En el capítulo 5 presentaremos y desarrollaremos una noción nueva de naturaleza interdisciplinaria, la de trabajo de pareja, noción psicoanalítica y socioantropológica, que se esfuerza por dar cuenta de la pluridimensionalidad de la pareja, de las modalidades de articulación entre sus diversos registros, de su organización y de su funcionamiento, pero también de sus disfuncionamientos. Se trata de una hipótesis de trabajo cuyo valor operatorio será preciso apreciar. Para concluir, el último capítulo recorre la evolución de las parejas que sufren y que se deciden finalmente a pedir ayuda, es decir, a consultar a un especialista, un terapeuta de pareja, en especial uno de formación psicoanalítica. Describiremos los principales momentos desde las circunstancias de la primera consulta hasta los objetivos y beneficios esperados de una terapia psicoanalítica de pareja. Ofreceremos una ilustración clínica, una entre las tantas parejas que hemos recibido. Martín y Luis. Habiendo llegado al término de estos relatos históricos, así como de esta exploración pluri e interdisciplinaria de la pareja, seguramente habremos cuestionado nuevamente cierto número de evidencias que nos parecería que se habían vuelto naturales, mientras que resultaban de procesos históricamente, socioculturalmente y psíquicamente construidos. Así que ahora vamos a arrancar con el capítulo 1, el entorno histórico y sociocultural de la pareja. ¿Cómo vas, incienso? Tenemos incienso para rato. Indicaciones lingüísticas sobre el matrimonio y la pareja. Sobre el matrimonio. En el capítulo La expresión indoeuropea del matrimonio, de su obra, el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, el lingüista Emil Benveniste escribe: el vocabulario indoeuropeo del parentesco, desde que se lo estudia, ha enseñado que, en la conyugalidad, la situación del hombre y de la mujer no tenían nada en común, al igual que los términos que designan su parentesco respectivo también eran completamente diferentes. Por eso, no existe en indoeuropeo un término propiamente dicho para matrimonio. De hecho, las expresiones que hoy encontramos serían todas creaciones secundarias, así se trate de mariage en francés, de elle en alemán, en break en ruso, por ejemplo. En las lenguas antiguas, los datos parecen ser más específicos y es de interés tomarlos en su diversidad. De modo que los términos difieren en particular según se trate del hombre, para el cual serían verbales, o de la mujer, para quienes serían nominales. Para decir que el hombre toma a la mujer, el indoeuropeo emplea, según Benveniste, las formas de una raíz verbal verb, conducir, particularmente conducir a la mujer a casa. Este sentido particular resultaría de estrechas correspondencias entre la mayoría de las lenguas. Tal era la expresión en el estado más antiguo, cuando ciertas lenguas revocaron la noción de conducir. El nuevo verbo asumió también el valor de casarse con una mujer. Es lo que sucedió con el indo-araní, por ejemplo. En latín encontramos un verbo nuevo con el sentido de conducir, ducere, que también toma el sentido de casarse en uxorem ducere. Aquellos que indican la función del padre de la joven en el casamiento o en su defecto la del hermano, dicen que le corresponde dar a la joven a su esposo. Dar es el verbo constante para este acto solemne. Está presente de una lengua a otra, como máximo con algunas variaciones en el preverbo. Benveniste sostiene que esta constante en la expresión da cuenta de la persistencia de prácticas rituales heredadas de una historia común y de una misma estructura familiar en la que el esposo conducía a su casa a la joven que el padre le había dado. ¿Qué hay del punto de vista de la mujer? En principio, no existiría verbo que denote para ella el hecho de casarse, que fuera la contrapartida de las expresiones mencionadas.
En latín, por ejemplo, maritare significa aparear, unir, de modo que la ausencia de un verbo propio indica que la mujer no se casa, sino que es casada. No lleva a cabo un acto, cambia de condición. Ahora bien, esto justamente es lo que muestran los términos que denotan el estado de la mujer casada. Estamos frente a términos absolutamente nominales que aparecen en ambos extremos del área indoeuropea, en indo-iraní y en latín, y que tienen su empleo en la locución que enuncia solemnemente que la mujer entra en la condición de esposa. La palabra que nosotros traduciríamos por matrimonio, en védico por ejemplo, Janitvana, es válida solo para la mujer y significa el acceso de la joven al estado de esposa legal. Se podría ver aquí un rasgo de alta antigüedad ligado a la estructura de la familia indoeuropea, ya que volvemos a encontrarlo en la sociedad romana. El término latino matrimonium significa condición legal de mater, por lo tanto define la condición a la cual accede la joven, la de mater, accede a la familia. He aquí lo que el matrimonio significa para ella, no un acto, sino un destino. Es dada y llevada en vistas del matrimonium. Matrimonium, en las lenguas romanas, ha tomado el sentido general de matrimonio. Y este derivado matrimonial funciona hoy en francés como el adjetivo correspondiente a mariage, de modo que es fácil considerar matrimonial como derivado latino de mariage, observado en Beniza. Ahora bien, mariage, derivado normal de married, nada tiene en común con matrimonio, pero que ambos términos se hayan asociados al punto de parecer emparentados muestra hasta qué punto nos hemos alejado de los antiguos valores. Así, las formas nominales que condujeron a la noción de mariage siempre han denotado en primer lugar la condición de la mujer que deviene esposa. Fue preciso que esta especificidad se borrara para que el concepto abstracto de mariage tomara consistencia y pudiera finalmente designar la unión legal del hombre y la mujer. Acerca de la pareja. Veamos ahora qué nos dice Émile Littré en su diccionario acerca de la pareja. Se trata de un lazo para unir juntas una o varias cosas iguales, lazo al cual se unen dos perros de caza juntos, por ejemplo. Se dice por extensión de dos cosas de la misma especie tomadas juntas, una pareja de huevos de servilletas. El marido y la mujer, el amante y la amante, o dos personas que viven juntas en relaciones de amistad o interés. Término de mecánica, nombre dado a dos fuerzas iguales, paralelas y de dirección opuesta, que son aplicadas una a la extremidad de una palanca, la otra al otro extremo. Una pareja se dice de dos personas unidas juntas por amor o por matrimonio. Se dice igual para dos animales unidos para la procreación. Una pareja, en femenino en francés, une couple, se dice de dos cosas cualesquiera de la misma especie que no van juntas necesariamente y que solo están unidas accidentalmente, mientras que par designa dos cosas que van juntas por una necesidad de uso, como las medias, los zapatos. La couple marca solo el número y el par agrega la idea de una asociación necesaria para una función particular. Así, a través de estas nociones y significaciones múltiples de pareja, tanto en femenino como en masculino, las de lazo que une cosas iguales, fuerzas iguales y opuestos de dos cosas de la misma especie, de par, de personas que viven juntas, unidas por amor o por matrimonio. Littré nos adelanta ya dejándonos entrever toda la heterogeneidad de esta realidad que vamos a explorar. Ahora entramos a la parte de datos antropológicos generales, a ver qué nos dice el libro. Representaciones del matrimonio de la pareja casada y del celibato en las sociedades tradicionales. François Hériter nos recuerda en Masculin Féminin
que el parentesco es la matriz general de las relaciones sociales, que la sociedad solo existe dividida en grupos fundados sobre el parentesco y que supera esta división original por medio de la cooperación, de la cual el matrimonio, la institución primaria, es una de las modalidades que abre a la solidaridad entre los grupos. Un grupo que solo contara con sus propias fuerzas internas para reproducirse biológicamente, que practicaría el incesto y únicamente el incesto, estaría condenado a desaparecer, aunque más no fuera por la rarefacción de sus miembros. Es por ello que la ley de exogamia, fundadora de toda sociedad, debe ser entendida, a su criterio, como ley de intercambio de mujeres entre los grupos, intercambio de la vida, ya que las mujeres dan los hijos y su poder de fecundidad a otros que no son sus parientes. Si se considerara la unión procreadora, Héritier precisa que en todas las sociedades humanas, sin excepción, incluso en aquellas en las que no existe un lazo conyugal estable y permanente, encontramos una forma legítima que por convención llamamos matrimonio. Corresponde a criterios extremadamente variables, y es esta unión legítima la que garantiza la legitimidad primera de los hijos y crea ipso facto su filiación a un grupo. Pero el matrimonio es un tema serio que concierne a los adultos. De ahí la importancia en este campo también de reglas de matrimonio que permitan elecciones que eviten al máximo el azar y los riesgos de encuentros nefastos, porque la sanción de mezclar sangres incompatibles no aceptadas por los ancestros será la esterilidad de la unión o la muerte precoz de los hijos. El matrimonio es también, en las diferentes sociedades humanas, un estado de cooperación económica en el que los dos sexos usan competencias técnicas reconocidas por su cultura, dictadas por convenciones sociales. Así, la repartición sexual de las tareas es el punto que vuelve la unión del hombre y la mujer indispensable para el bienestar de ambos y para la supervivencia de la sociedad. Sin embargo, junto a esta unión legítima, pueden ser reconocidos varios tipos de unión matrimonial de diferente estatus, entre los cuales se halla el concubinato. Asimismo, la mayor parte de las sociedades humanas se han protegido del celibato primario, acto antisocial por excelencia y simultáneamente negación misma del individuo, ya que se da por sentado que éste solo se realiza plenamente en y por el matrimonio. Las sociedades llamadas primitivas no lo toleran para ninguno de los dos sexos, en su forma occidental de acto de libre elección individual que compromete la vida. Además, existe una diferencia de percepción del celibato practicado por los hombres y por las mujeres. Los hombres se hacen daño a sí mismos, mientras que las mujeres son peligrosos para la colectividad. Concebido generalmente como un acto contra natura, como un crimen contra los ancestros en particular, el celibato primario puede, en cambio, ser admitido o recomendado en ciertas sociedades por razones económicas, por ejemplo, lo que se observa en la sociedad feudal. Tenemos incienso todavía. Panorama histórico sobre el matrimonio y la pareja en Occidente. En su destacable obra de Historia del matrimonio en Occidente, Jean-Claude Boulon nos invita a sobrevalorar el matrimonio occidental desde sus orígenes más antiguos hasta nuestros días. La herencia de los romanos y los germanos. Tanto para los romanos como para los germanos, el matrimonio resultaba, ante todo, del derecho familiar. Conocían dos tipos de uniones. Por un lado, un matrimonio oficial decidido por la familia, por el otro, una unión menos sólida, concubinato para los romanos, fidelé, matrimonio por afecto, para los germanos. Hay que notar que la Iglesia intentará oponer su concepción de matrimonio único, como lo consideramos más adelante. El choque de estos tres universos va a dar lugar, en la Europa del medioevo, a sus situaciones a veces confusas. Así, no se puede elegir el tipo de matrimonio que se desea, sino aquel que es reconocido por la etnia a la cual se pertenece y por las leyes del país donde se vive. Además, Roma había reducido el matrimonio a un solo acto, y esta tradición es la que conservara el derecho canónico.
En el plano ritual, el anillo, el velo y la corona son los principales elementos que pasaron de la Roma antigua a las sociedades occidentales. De las ceremonias matrimoniales romanas se conserva en particular la unión de las manos derechas, costumbre oriental que será introducida en el siglo I en Roma y que pasará a ser el elemento constitutivo del ritual. Esta forma de matrimonio por unión de las manos perdurará durante toda la Edad Media, en competencia con la forma germánica de la entrega de la esposa, en la cual el prometido toma por la muñeca a la mujer entregada por su padre. Este periodo conocerá, en efecto, fluctuaciones entre estas dos formas de matrimonio. La concepción cristiana del matrimonio. Si bien la Iglesia se sintió tempranamente concernida por las condiciones del matrimonio, tardó en implicarse en su celebración, según observa Bolón. En los siglos IV y V, San Agustín definió una concepción del matrimonio que sigue influenciando la visión de la Iglesia católica. Agustín resume en 3 bienes la reflexión de los primeros padres que recapitula en 3 palabras: proles, fides, sacramentum, o sea, la descendencia, la fidelidad, el sacramento. El primer bien del matrimonio es indiscutiblemente la generación, pero junto a estas prioridades y justificación tradicionales, Agustín ubica la fidelidad, prevención contra la fornicación heredada de San Pablo, base del famoso deber conyugal que debe cumplirse para evitar que el cónyuge peque de adulterio. El tercer bien es el sacramentum, que no corresponde al sacramento moderno, aclara Bolón. El término, que traduce el griego mysterion, es tomado de San Pablo, quien califica así al matrimonio de Cristo y de la Iglesia, concretado por el matrimonio cristiano. Se trata del signo visible de una realidad invisible. Es por el amor conyugal que el hombre y la mujer miden el amor que une a Cristo al conjunto de los cristianos. Se entiende, pues, el carácter indisoluble del matrimonio cristiano y su oposición al divorcio. Sin embargo, el ideal cristiano primitivo sigue siendo la castidad y la virginidad, siendo el matrimonio un mal menor. Pero a fines del siglo XII es cuando se elabora el derecho canónico del matrimonio. Este es, en efecto, un sacramento cuya materia está constituida por el consentimiento mutuo de los esposos y cuyos ministros son los esposos mismos. De hecho, el acuerdo de los padres, incluso en el caso de hijos menores, no resulta indispensable, no más que la presencia de testigos o la intervención de un clérigo. Desde el momento en que hay consentimiento mutuo de los esposos, dichos matrimonios llamados clandestinos son plenamente válidos y la Iglesia, aunque los desapruebe, se niega a anularlos. Por otra parte, el derecho canónico definió numerosos impedimentos al matrimonio. Algunos de ellos, invalidantes, conducen a la nulidad. Es el caso sobre todo de los vicios de consentimiento, de impotencia comprobada por expertos, de ausencia de pubertad. Otros, prohibitivos, son susceptibles de ser levantados por medio de una dispensa del Papa. Es el caso del parentesco natural o espiritual, hasta el 4º grado canónico, un tatarabuelo común, y del parentesco por alianza. Por último, el sacramento del matrimonio es indisoluble. La separación de los cuerpos, que solo puede pronunciar un tribunal eclesiástico, no es un divorcio en el sentido moderno del término y por lo tanto no permite que los esposos vuelvan a casarse. Solo la muerte puede romper el lazo conyugal y la posibilidad así el nuevo casamiento del sobreviviente. A comienzos del siglo XVI, esta concepción del matrimonio es vigorosamente cuestionada por los reformadores protestantes, observa el historiador François Lebrun. Para Lutero, tanto como para Calvino, la Iglesia romana creó una contradicción haciendo del matrimonio un sacramento indisoluble, exaltando al mismo tiempo el ideal de virginidad. Además, consideran que el matrimonio es de institución divina, pero no es un sacramento. Es un contrato fundado en el consentimiento mutuo que compromete demasiados intereses espirituales y materiales para no reflexionar cuidadosamente al respecto.
Esto supone, en el caso de hijos menores, el acuerdo obligatorio de los padres expresando la autoridad de Dios, sin por ello abusar de obligaciones en su lugar. Por último, los protestantes aceptan en teoría el divorcio, en el sentido más amplio del término, pero solo en caso de adulterio reconocido o abandono del domicilio conyugal. No te puedes fugar de la casa. Estas posiciones protestantes están condenadas por el Concilio de Trento, que desde 1547 reafirma que los sacramentos de la Iglesia son 7, lo que equivale a decir que el matrimonio es uno de ellos. Pero recién en 1563 el concilio afronta la cuestión del derecho matrimonial. De acuerdo de los padres conciliadores, se hace bastante rápido, basado en la reafirmación de los principios puntos de la doctrina clásica de la Iglesia ya presentados. En cambio, el problema de los matrimonios clandestinos da lugar a vivas discusiones y a la elaboración de proyectos. Finalmente, el concilio ese mismo año adoptará un conjunto de textos que incluye, además de un rápido preámbulo doctrinal, 2 partes, 12 cánones muy cortos y un largo decreto disciplinario. Estos 12 cánones reafirman en particular los caracteres sacramental, monógamo e indisoluble del matrimonio, al igual que la competencia exclusiva de la Iglesia en materia de causas matrimoniales. Además, se impone el celibato de los clérigos y el estado de virginidad sigue siendo superior al del matrimonio. En cuanto al decreto disciplinario, dividido en 10 capítulos, el primero, el más importante, apunta a los matrimonios clandestinos, es decir, a aquellos en adelante celebrados en ausencia de un cura o de algún otro sacerdote autorizado por el cura. Aunque los padres conciliadores consideran necesario, en respuesta a los ataques de los protestantes, esta redefinición y esta puesta a punto del derecho canónico en materia matrimonial, no sintieron la necesidad de recordar cuáles son los objetivos del matrimonio y, por sobre todo, la primacía acordada a la procreación, en la medida en que, sin duda, estos no eran cuestionados por sus adversarios. Sin embargo, Bolón nos hace observar que esta primacía ligada a la procreación no se encuentra explícitamente en el Nuevo Testamento y que San Pablo no se refiere a ella en sus disquisiciones acerca del matrimonio. Sin embargo, esta finalidad termina por imponerse rápidamente. En el siglo IV, para San Jerónimo y San Agustín, un marido peca si se une a su mujer sin intención deliberada de procreación. Pero esta necesidad de la intención procreadora luego será cuestionada por diversos teólogos como Santo Tomás de Aquino, quien reconocía la legitimidad de la unión conyugal con el único motivo de evitar la incontinencia. No obstante ello, se trata siempre de variaciones en torno al tema central, que no es cuestionado por ninguno de ellos, a saber, la condenación como pecado mortal de todo aquello susceptible de alejar el acto conyugal de su finalidad procreadora, en particular el coitus interruptus o el crimen de Onan. A finales del medioevo, los teólogos ponen el acento en el carácter consensual del matrimonio, lo que conduce a subrayar la dimensión social de la unión conyugal a costa de su dimensión biológica o profiláctica. Bueno, hasta acá por hoy, porque ya se nos está terminando el incienso. Quería que, después me comenten qué les pareció, qué pensaron, qué piensan sobre esto, si se les surge algo que puedan agregar. Vamos a ir viendo, voy a ir tratando de ir leyendo fragmentos del libro más adelante, así hacemos todo el recorrido juntos. Lo que quieran comentar, por ejemplo, yo desde mi parte, desde lo antropológico, está bastante escaso y no todas las sociedades primitivas las podemos, o clásicas como decía acá, las podemos catalogar con las mismas reglas que hablaba de incesto. Hay distintos casos y hay casos donde no necesariamente todos los miembros tienen que casarse. Así que si encontraron algunas cosas así que puedan aportarme, estaría buenísimo. Y nos vamos viendo en más videos más adelante de estas lecturas sobre relaciones de género, parentesco, identidad sexual y formas de amor en la historia desde una mirada más antropológica, tratando de construirlas y ver toda la variabilidad que hay, que eso es lo que nos hace rico a la historia humana. Así que nos vemos en la próxima lectura de incienso.